mirar todo esto que está pasando entre Irán e Israel, además conociendo lo que conocemos, que no es mucho tampoco en profundidad, que viene sucediendo con Palestina, con Gaza, la Franja de Gaza y el conflicto con Israel de estos últimos años? El Medio Oriente, tenemos que estar claro que es una región que ha sido conflictiva a lo largo de la historia. No es casual porque precisamente ha sido una región que es un punto de encuentro entre tres continentes, ¿no? Que es Asia, África y Europa. Tal manera que siempre ha habido un movimiento de gente, flujo de personas, y el control de ese territorio constituye una pieza estratégica en lo que es la geopolítica mundial. Eso lo entendieron desde épocas milenarias los persas, que son actualmente los iraníes, lo entendieron los romanos, lo entendieron los bizantinos, lo entendieron los otomanos, los antecesores a lo que es la Turquía actual, lo entendieron los europeos, de tal forma que ha sido un territorio de constantes luchas por el control del territorio. Y también ha sido, y ahí también tenemos el componente religioso, que no es menos importante, porque tomemos en cuenta que las tres principales religiones o las religiones abrahámicas nacieron ahí. El judaísmo, el cristianismo y el islam, que más adelante veremos por qué ese aspecto es importante mencionarlo, ¿no? El Medio Oriente se constituye una zona de encuentro y desencuentro precisamente por todos esos factores. Y hay que entender también que actualmente el Medio Oriente, digamos que hay sus potencias regionales, porque todos asociamos que el Medio Oriente es sinónimo de ser árabe. Árabe e Israel que lo insentaron a última hora, ¿no? El Medio Oriente tiene cuatro potencias regionales que se disputan el control y las zonas de influencia. La primera que podemos hablar es Arabia Saudita, que es, aparte que es árabe, es musulmana. Tenemos Turquía, más al norte, que no es árabe, pero es musulmán sunita. Tenemos a Irán, que no es árabe y es musulmán chiita, que viene siendo una variante del Islam, una facción del Islam que tiene su peso y que tiene su diferencia con respecto al sunismo. Mientras que tenemos a Israel, que es un bastión que ni es árabe ni es musulmán, que digamos que en cierta forma fue promovido por Occidente. Ahora, hace algunos meses, para no decir años, porque son muy pocos años cuando se reactivaba el conflicto entre Israel y Palestina y este bombardeo a la Franja de Gaza y los ataques a Israel, se proyectaba esta posibilidad, que se extendiera el conflicto en la región, que se involucraran otros países. Ahora entra Irán en el juego, quizás estuvo siempre, pero ahora activamente forma parte del conflicto bélico. ¿Esto podría seguir creciendo en la región? Sin duda. Aparte que es una región que desde hace años nunca estuvo en paz, eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Quiénes más podrían participar de este conflicto? Hay que ver cuáles serían las posturas en cuanto a las diferentes facciones que yo mencioné anteriormente, porque cuando era un conflicto árabe-israelí, era mucho más fácil porque podíamos hablar, eran los árabes musulmanes contra un Israel judío pro-occidental, pero actualmente tenemos países que son árabes, incluso musulmanes, que son árabes, otros no árabes, pero son musulmanes, como Arabia Saudita y Turquía, respectivamente, que tienen unas posiciones muy firmes contra Irán, inclusive unas posiciones hasta más beligerantes que el mismo Israel. De tal manera que van a entrar, ahí se pueden configurar unas alianzas interesantes en cómo se va a reconfigurar el poder de Medio Oriente, y esto va a redefinir lo que nosotros conocemos como ese conflicto árabe-israelí. ¿Quiénes son los actores relevantes en toda esta historia? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo hacemos para entender bien quiénes participan? Porque quizás en Venezuela, cuando más pudimos tener titulares y artículos dedicados, fue a raíz del atentado en Estados Unidos a las Torres Gemelas y empezamos a escuchar a un señor que se llamaba Osama Bin Laden y después Al Qaeda y después apareció la tensión en otros grupos que se fueron derivando. ¿Quiénes participan de todo este conflicto o quiénes han participado históricamente de este conflicto bélico en el Medio Oriente? Es bastante complejo porque hablamos, o sea, estamos acostumbrados a hacer de todo lo que los conflictos, todo lo que es la historia, de pintarla como Hollywood, ¿no? De, de decir que hay buenos y malos, que son actores definidos, pero resulta que en todos estos conflictos es mucho más complejo. Tenemos actores que son visibles y otros no están visibles. Y de hecho, generalmente los ejecutores no necesariamente son los más visibles.
También hay que entender que estamos en un proceso de hablar de lo que se llaman simpatizantes o grupos proxy que actúan en nombre o, o alineados a intereses a ciertos grupos, grupos como Hezbollah, como Hamas, por es más que todo Hezbollah, porque Hezbollah es un grupo chií, ha tenido su afinidad pública y connotoria con Irán porque pues debido a la cercanía religiosa, ¿no? Porque Ujú. Irán es un bastión chií de lo que es el Islam. Tal manera que representa muchos intereses en el Medio Oriente, no solamente afectan a Israel, sino afectan el resto de todo lo que es el mundo árabe. Tenemos el caso de Israel, es un estado que fue creado en 1948 tras la decisión de las Naciones Unidas, tras tomar en cuenta el holocausto, todo lo que pasó con la Alemania nazi, de darle un estado, cosa que de una u otra manera alteró toda la configuración geopolítica regional, porque prácticamente un nuevo estado judío dentro de un entorno árabe. Y eso sin duda generó lo que fue lo del conflicto árabe-israelí, que era un principio en una guerra más tradicional, es decir, dos ejércitos, dos estados que se declaran la guerra que envían sus ejércitos. Resulta que sobre todo a partir del 2001, con los ataques de las Torres Gemelas, el concepto de guerra empezó a redefinirse, porque no solamente son dos estados que se declaran la guerra, prácticamente todos los espacios donde hay escenario de conflicto es parte de ello, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser dos estados declarándose la guerra o agarrando un arma y pegándose tiros. Y luego nos damos cuenta que hay alianzas, hay aliados que participan de distintas formas. ¿Cómo terminan el presidente ruso y el presidente estadounidense en una llamada de casi una hora para hablar de lo que pasa entre estos países mientras Rusia continúa su avanzada también sobre Ucrania? Sí, es que, como les digo, o sea, todos estos conflictos es un conjunto de intereses entre los países donde las alianzas vienen siendo algunas circunstanciales, algunas más duraderas, pero alianza en función de los intereses. No podemos ver las cuestiones de entre buenos y malos, ¿no? Y cada país y cada grupo tiene sus intereses. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Israel y Rusia, ¿no? Uno de los puntos clave fue que Israel ha sido uno de los países que, contrariamente a lo lógico, que debería estar apoyando abiertamente a Ucrania, su apoyo a Ucrania ha sido discreto. Porque resulta que cuando estaba en la Siria de Assad, antes del gobierno anterior que fue depuesto allá, era que los rusos tenían cierto control del territorio que le convenía a Israel que así fuera. De tal manera que ahí había una alianza muy tácita, nunca fue abierta entre lo que es Israel y lo que es Rusia. Ahora, eso no necesariamente de que Israel promueva ciertos elementos, simplemente de que Israel está apostando a su seguridad nacional, que es lo primero que es su prioridad. Ahora, esta forma de manejar la guerra tiene precedentes. Esto de Israel dispara primero y averigua después casi. Sí, digamos que es una política de guerra preventiva o de acción preventiva. Es como decir, saber que se pueden determinar por otras de servicios de inteligencia, otras cosas así, de cómo son cuáles elementos hay en los países enemigos potenciales para poder determinar, decir, hey, hay que caer adelante primero, como digamos vulgarmente, antes de que ellos puedan tomar acción. El problema es que es una cuestión, una suposición información que se supone que es secreta, que no se supone que no es pública, y eso generalmente genera un daño a la opinión pública de los países. Sin embargo, para Israel, como su seguridad nacional es lo primordial, ellos están dispuestos a asumir el costo mediático y político de esas decisiones. Ahora, y hablando de lo mediático, vemos que también estas situaciones tienen una contraparte mediática. Y de allí que Israel, además, no sé si es la palabra, pues se mofara, se luciera explicando cómo organizó el ataque a Irán y la participación de su equipo de inteligencia en la planificación de este ataque. ¿Qué se busca también con ese mensaje que se da? Fíjate lo que estamos hablando de lo que era como la guerra tradicional, o sea, como el concepto de guerra como tradicional de dos estados beligerantes, hay que replantearlo, ¿no? Donde en este caso Israel no solamente presume de tener las armas más grandes, los misiles con mayor alcance, sino también un servicio de inteligencia que le permite manejar los aspectos de seguridad. Y por supuesto, toda guerra implica la parte de propaganda, porque también no solamente se gana a través de las armas, sino a través del discurso. Entonces, ¿qué está pasando? Que en este caso Israel está demostrando, nosotros somos un país pequeño, quizás no tendremos el ejército más grande, pero tenemos un sistema de seguridad, está el servicio de inteligencia, de qué manera podemos nosotros tener bajo control y, como decir, el que se mete con nosotros se seca, diríamos vulgarmente. Y eso es el mensaje
que Israel tiene y ha sido uno de los elementos que ha tenido ese éxito, esa propaganda. También es una propaganda de disuasión. Es como decir, esto les pasó a ellos, a usted le va a pasar si se mete conmigo. Además, también se mofa de tener un sistema de seguridad antiaéreo eh, casi impenetrable con la cúpula de hierro, la llamada cúpula de hierro, y uno ve las diferencias en los efectos de un bombardeo iraní sobre Israel y un bombardeo israelí sobre Irán. Sí, es que de hecho la misma cúpula de hierro, más allá de tener una efectividad real desde el punto de vista táctico y estratégico, ¿cómo se llama? Propagandísticamente es exitoso, como decir, tenemos cómo defendernos. Y es precisamente cómo ellos se jactan de tener esos sistemas de defensa, porque también hay que entender, Israel es un país donde por lo menos su configuración geopolítica y de seguridad, ellos entienden que están rodeados de países que no son precisamente amigos. No es a diferencia de Europa, que están España o Francia o Alemania, que están rodeados de países aliados, inclusive países que son como hermanos a través de la Unión Europea. Israel no tiene ese caso, de tal manera que ellos han tenido que recurrir a esas tácticas de disuasión para poder mantenerse a flote, porque prácticamente ellos saben que a gran escala ellos tienen que perder. Pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué arrancó todo este conflicto? Fíjense que el conflicto en sí empezaría, lo que las dimensiones lo más actual, el primer antecedente fue la creación del Estado de Israel. Prácticamente es insertar, más allá de reivindicar lo que fue, lo que el pueblo judío sufrió con el holocausto y todo lo demás, implicaba un problema, era crear un nuevo país, un nuevo Estado, en una zona que estaba tradicionalmente árabe, de tal manera de que alteró la balanza geopolítica y también las potencias europeas fueron dejando esta zona, por lo menos lo que era Siria y Líbano, eran colonias francesas, mientras que Irán, Irak y Jordania eran británicas. Como ellos fueron dejando, y mismo inclusive lo que Israel, lo que hicieron fue que los ingleses dejaron el mandato de Palestina y propiciaron la creación del Estado de Israel, por supuesto. Esto generó un cambio geopolítico que digamos que no fue del todo armónico. Y esto generó lo que parte de lo que es la guerra, lo que es las guerras árabes israelíes, todo lo demás, la guerra de los hoy días, Yom Kippur, y era un conflicto que se circunscribía entre los árabes y los israelíes, porque Irán en ese momento era aliado de Israel y era un aliado occidental. Por supuesto, en 1979 se da la revolución islámica iraní, donde cambia totalmente el panorama porque ya no, ya es un grupo, ya digamos que es una noción más real, religiosa. De hecho, técnicamente Irán es una teocracia en manos del ayatolá. ¿Y qué pasa? Que Israel se convertiría en una suerte de chivo expiatorio, como decir, el enemigo a atacar. Esto también, aparte de un fin propagandístico interno, también es una manera de Irán de poder calar su discurso en otros países, en los demás países árabes y en los musulmanes, más allá de los chiitas, también en los sunitas. De tal manera que ya Irán cambió también esa configuración geopolítica y por supuesto Irán se convertiría en otro elemento más, pieza más dentro del conflicto. Y de ahí es donde surge esa rivalidad técnicamente entre Israel e Irán. De hecho, grupos como Hezbollah, Hamas tenían simpatías con Irán. Ahora, más allá del control del territorio por el simple derecho a existir, porque se nos vende el conflicto como eso, Israel defiende su derecho a existir, Palestina defiende su derecho a existir, más allá de eso, que parece como obvio, que cualquiera quiera al menos existir, ¿qué otro elemento de interés hay en ese espacio geográfico que ha hecho que esto se mantenga durante tantos años? Más allá del derecho a existir, que digamos que es un elemento de propaganda bastante efectivo, es el hecho del control geopolítico de la zona de influencia, porque no solamente es como decir sobrevivir como nación, no, sino ejercer la influencia, ¿no? ¿Qué hay Este, allí? ¿Sobre qué influye? la parte geopolítica, más que todo, la parte de los recursos, porque más allá del asunto religioso, que es gran parte del móvil de lo que es el conflicto en el Medio Oriente, también es el conflicto por los recursos, porque resulta que 2/3 de las reservas petroleras del mundo se encuentran todavía en el Medio Oriente. Y esto no es poca cosa. Digamos que ahí Occidente también juega un papel más bajo cuerda, pero ya está, porque prácticamente son naciones
que tienen sus intereses geopolíticos regionales, pero ¿con quiénes están alineados? Por lo menos Arabia Saudita, a pesar de ser el epicentro del Islam, porque básicamente los sitios sagrados del Islam están en Arabia Saudita, ellos han tenido una vocación prooccidental. Por eso su relación prácticamente estrecha con Estados Unidos, inclusive dependiendo quién esté en el gobierno de Estados Unidos. Turquía ha tenido una posición entre acercamiento, alejamiento de Europa, aunque con Erdogan últimamente ellos han empezado a tener una suerte de neo-otomanismo, ¿no? Pero igual, tiene unas relaciones mucho más sanas con Occidente, aunque las tiene bastante tensas con Rusia. En cambio, Irán básicamente ha tenido su discurso antioccidental y su diplomacia ha sido antioccidental, de tal manera que ha propiciado alianzas muy abiertas con Rusia y mucho más sutiles con China. Por ahí están. Y en medio de todo esto, ¿cómo van jugando las otras potencias? Pues nombramos a Rusia, nombramos a China, nombramos a Estados Unidos y hoy un presidente estadounidense, Donald Trump, que geográficamente es el que estaría más cerca de nosotros, pero que, bueno, mientras tanto está con sus propios líos internos también, intentando intervenir en estos conflictos bélicos, también en el que mantienen Rusia y Ucrania, mientras hace desfiles militares, que no es el estilo de los Estados Unidos. No, sin duda, la antipolítica en Estados Unidos está a la orden del día, ¿no? Y fíjense que el caso de cómo las potencias juegan, en este caso, el petróleo, el caso de los recursos. Dominar el petróleo, dominar el Medio Oriente es dominar el petróleo es dominar la economía, inclusive las potencias, la fuerza militar. Por eso es que el Medio Oriente ha sido ese lugar por excelencia donde los factores influyen y juegan sus piezas dentro de lo que es un conflicto que de por sí también tiene sus raíces internas. La gente se preguntará, ¿y por qué nosotros estamos hablando de esto? ¿Por qué es el titular del momento? ¿Por qué es la coyuntura en la geopolítica mundial? ¿O esto tiene algo que ver con la economía del mundo, lo que sucede y puede tener impacto y repercusión en nuestras dinámicas? Todo lo que todo lo que es geopolítica, todo lo que son dinámicas, todo está interrelacionado, ¿no? Lo que pasa es que para poder estudiar los procesos y los fenómenos decidimos como que fragmentar lo político por un lado, lo económico por otro lado, lo militar por otra parte, lo cultural por otra parte, pero esto está interrelacionado. De tal forma que un conflicto en una zona estratégica como el Medio Oriente para el abastecimiento de energía mundial de una u otra manera Va a tener va a impacto en tener la impacto en lo economía. económico. Yo te voy a poner un ejemplo en 1973, por ejemplo, con un conflicto allá precisamente en Medio Oriente, con la guerra de Yom Kippur, donde estaba involucrada Israel con muchos países árabes. ¿Qué pasó en esa guerra? Que esa guerra causó mucho mayor incomodidad de lo acostumbrado en los países árabes, de los cuales la mayoría de la OPEP están conformados por ellos, y ellos decidieron hacer un boicot hacia los países que apoyaban a Israel, que en este caso es Occidente, de tal manera que eso generó una escasez de petróleo sin precedentes, de tal forma que el precio se triplicó. Por lo menos países productores que no estaban involucrados en eso. De hecho, la época de la Venezuela Saudita vivió eso, por ejemplo, ¿no? Que Se benefició, digamos, de ese conflicto. benefició de ese conflicto porque Venezuela siguió proveyendo petróleo a Estados Unidos. Por supuesto, el precio se triplicó. En este caso, hay lo que estar pendiente de los índices, económicos del petróleo y veremos cuánto va a aumentar. Y eso es casi seguro porque, sea como sea, a pesar del cerco que puede tener Irán, Irán participa dentro del mercado energético. El resto de los países árabes también lo participan en ese mercado porque también es como decir, es una guerra donde este conflicto que está ahorita, estos países como Irak, de una u otra manera también se ve puede ver mermada su producción porque es vecino aparte que es vecino de Irán, prácticamente está en el medio entre Israel y Irán, pues de tal manera que igualito cualquier ataque, ellos pueden sufrir daños colaterales. Ahora, ¿qué tanto más puede escalar este conflicto viendo lo que hemos visto en estos últimos días? Bueno, las imágenes son muy dicientes de lo que se comparte a través de redes sociales con la cantidad de misiles que vemos que se lanzan entre uno y otro. O sea, hay que ver también cuál es el objetivo en sí de estos ataques. Si estos ataques que tienen entre Israel e Irán tienen una disuasoria, o realmente lo que tiene una finalidad de desestabilizar, porque no es el primer ataque que hicieron. Israel hace poco, menos de 2 años hizo un ataque muy similar, aunque no es la escala que lo hizo ahorita.
Y todos pensaban de que, bueno, Israel iba a llegar, iba a tirar a sus fuerzas de defensa en Teherán y iban a tumbar el régimen ayatolá. No lo hicieron. O sea, simplemente esto fue digamos, que un asunto más disuasorio. Ahora, Mm, no sabemos hasta qué punto estos ataques tendrán un fin disuasorio. Sin embargo, el efecto mediático es muy claro. Ahora, uno de los cuestionamientos más grandes a Israel tiene que ver con cómo ha tratado su conflicto con Palestina en la Franja de Gaza. Y lo conversábamos un poco fuera de micrófono. Una cosa es atacar para disuadir, para devastar, para aniquilar espacios de interés militar, y otra cosa es pretender desaparecer por completo o incluso tener alguna intención de expansión como la que tiene Rusia sobre Ucrania, por ejemplo. ¿Eso podría ser determinante en la duración del conflicto? Eh, Fíjense que eso empezó con el caso del 2023, con el ataque que hicieron los grupos en Israel, que eso generó el conflicto con Gaza. Porque una cosa es, o sea, porque hay que entender que el hecho de garantizar la seguridad nacional o la misma supervivencia no es un elemento de justificar ciertos ataques y ciertas políticas. Por ejemplo, una cosa es que Israel, nadie puede negar que Israel tiene su derecho a defenderse, a existir, inclusive, pero eso no quita que Israel tenga que cercar a una población civil, porque vamos a estar claro, la idea es sitiar jamás y desestabilizar lo que jamás, pero resulta que también hay una población civil que está siendo afectada, inclusive población civil termina siendo tan víctima de Hamas como de Israel. Si alguien quiere saber más, si alguien quiere conocer más, cómo hacer acompañamiento crítico y no simplemente quedarnos con lo que dicen algunos titulares, que también tienen que ver con la tendencia de las líneas editoriales y el origen de los medios de comunicación, para tener una comprensión un poco más sincera sobre lo que pasa en esta zona del mundo, cómo podemos hacerlo. Es Es difícil porque actualmente estamos en un momento de infoxicación, de sobreinformación, donde cada elemento, cada facción, cada grupo de interés bombardea de información en las redes sociales, porque digamos, las redes sociales tienen ese problema que no es un filtro de qué es lo que se recibe y qué es lo que se lee. Ahí lo primero que yo recomiendo primero es tener un poquito de aparato crítico, es decir, informarse un poquito sobre la historia del conflicto para poder entender qué es lo que está pasando. Y de cierta forma eso nos puede dar un poquito de margen de elemento de juicio para poder decir qué es lo que estamos leyendo en cuanto a las noticias. Lo otro también es entender que en un conflicto armado hay unos grupos de intereses que están luchando por esos respectivos intereses y no es una cuestión de buenos y malos, ¿no? No es simplificar que, hey, no, yo soy Team Israel, yo soy Team Palestina, como que si estuviéramos hablando de un partido del Barça con el Real Madrid. No. O sea, hay que entender que igual, tanto de bando y bando, hay personas que sufren y que no necesariamente tienen el poder de decisión de lo que está sucediendo ahí. Tanto hay israelíes que están siendo víctimas, como hay palestinos que están siendo víctimas, como hay iraníes que están siendo víctimas de todo este conflicto. Y que si hay que sumarse a algún team es al team de la paz. Exacto. Yo Es creo que más ese es bien el team de la paz. Yo creo que ese es el team que debemos sumar.